¡Chavos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Volvimos, amigos, volvimos a nuestros horarios normales y está bien bonito porque traemos un tema que nos hizo emputar. Traemos un invitado emputado que ahorita vamos a presentar. Les voy a presentar al señor de las novedades, el querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás, Bobby? Qué lindo volver a grabar Herejes después de más de un mes sin grabar episodio de Herejes. Sí. Qué emoción. Estoy en Universal Studios en este momento. Acá tengo varias figuras de juguetes. Me da risa que no las puedes dejar de acomodar. No puedo dejar de tocar el muñeco. Estoy muy contento con el tema. Estoy muy contento con el invitado, que uno se olvida que es el primer episodio que va a ser de Herejes. ¿Por qué no estuvo sin libros? Sin libros ya. Pero como que generamos tanto vínculo extra cámaras que uno se olvida que va a ser el primer episodio que va a ser de Herejes en realidad. Y lo propuso él, es un temazo, así que es todo felicidad esto. Continuemos entonces, antes de presentar al invitado, con el Gengis Khan de este imperio mongol llamado Herejes el podcast, el corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, ¿Qué matanza has cometido el día de hoy? No, ninguna, güey. Fíjate que me he portado conquistado? bastante bien, güey. Bastante bien. Entonces, estoy muy contento porque el invitado de hoy, además de que nos trajo un tema muy mierda, pero bueno, es un cabrón que estimo mucho y que hemos cotorreado bastantes veces y que estoy esperando la próxima. Así que empiece este episodio. Preséntanoslo. Claro que sí. Mira, nuestro invitado de hoy está presentando su show en diversos lugares. Suicidio culposo. También lo pueden escuchar en Cine y Alcohol. Nuestro querido amigo personal, Juan José Covarrubias. ¿Cómo están? Este es uno de los podcasts donde sí puedo decir que son mis amigos. No tengo que fingir. Aparte tengo esta cosa en la que la cosa más rara que se ha dado en la historia de Herejes, déjenme decírselos, es que una de las reuniones oficiales de Herejes en persona fue en mi casa. Estuvo bien bonito. Sí. Totalmente. Vasco no se acuerda porque tenía los ojos tan hinchados que no vio nada. Él no vio a nadie, entonces se lo tuvimos que contar cómo fue. Dejó un cargador de su teléfono ahí en mi casa, que por cierto ya no es de él. Ese fui yo. Mira, pues ahí se quedó un cargador que ya no es de ustedes. No. Es del, o sea, ahí está. Si lo quieres lo recuperas, pero se lo pides a Alfonso. Pero vos sabés que fue tremendo porque con la pandemia fue al único lugar que fuimos. O sea, a tu casa fue el único lugar que fuimos los tres juntos. El único podcast que yo grabé en México, no grabé ni siquiera Herejes en México. Y grabé Cine y Alcohol. Y otra cosa más, güey, su depa es el único lugar donde nos hemos tomado fotos casi de estudio. Sí, aparte, Mendicuti nos tomó fotos a todos ahí en la casa. Fue un respetazo, mira. Todo buenísimo. Todo buenísimo. Fue una noche bien diversa. Sí. Muy buena. Hubo de todo y ojalá que se repita. Claro, pronto. entonces puedo presumirlos como mis amigos personales. Porque sí nos conocemos en persona. Totalmente. Y nos agradamos, eso quiero pensar también. Sí. No, si me hubiera caído mal, los hubiera corrido a la verga en el minuto 3. O sea. Ay, qué padre que grabaste, Vasco. Bye. Estos canapés que hizo Def son para otras personas. No, esos canapés son para la semana que viene, pero solo quería que los decorado. De hecho, tengo el recuerdo de Juan José sentado en la mesa diciéndonos, ¿cómo que ya se van todos? O sea, ¿la estabas pasando bien o sos muy buen mentiroso? No, yo ya estaba en coca, entonces yo cuando me siento en ese extremo de la mesa y empiezo a hacer mis el ritual. Vaya, mi cosa de delicatessen, ¿no? No me gusta que la gente me abandone porque tengo TLP y qué pedo con el abandono, ¿no? Claro. Entonces, pero me la pasé de huevos ese día. Todo buenísimo. Bueno. Pues, ¿de qué se va a hablar el día de hoy? A mí me llegó el chisme de que es de un tal Bhagwan Sri Rajneesh.
¿Quién No verga? sé si lo pronunciaste bien, güey. Lo pronuncié A ver, otra bien. vez. Bhagwan Sri Rajneesh. Siento que estás siendo bien racista ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? por la Porque- pronunciación. O sea, creo que la pronunciación está tan culera Podría que está ser siendo peor, racista. podría ser Bhagwan Sri Rajneesh. Creo que esa es la correcta, güey. Ahora sos Peter Sellers en The Party, boludo. O sea, escucha, igual a nadie le importa porque para todos los pseudo-intelectuales de los últimos 20 años es Hoyo. Así que decir como quieras porque para los últimos 20 años y todos los libritos de distintos colores con modelos y conductores de televisión que de repente aprendieron a leer, pero son analfabetos funcionales y tienen los libros de Hoyo. Así que ese es el sujeto nefasto del que vamos a hablar. Y todo ¿Ya leíste a Osho, bro? Exacto. Y todo su la movimiento Rajneesh, ¿no? Su movimiento Rajneesh. Y la otra es que no importa cómo le digan, porque ese no era su nombre, güey. Era Chandra Mohaj Jain. O sea, no tenía nada que ver con eso, güey. Madre mía, güey. A ver, arranquemos por ahí, Corsario. Contanos un poco quién era antes de que lo conociéramos todos. ¿A quién era antes de que se pareciera a como un hijo de Vasco con Stromboli, el que quería tener a Pinocho en la esclavitud? Fíjate que qué referencia más oscura, Sí, güey. boludo, de la década del 40 es tu referencia. Pero lo me vieron en imaginé sus a los cabezas. morros así, convertidos en burros, güey, ¿no? No, güey. Stromboli era el del circo, el del teatro. Convirtiéndose en burros y Pero luciendo sí a Hoyo. O sea, el siguiente paso cuando se comerá leían a Hoyo. Esa es la definición de un oxímoron, creo yo. Sí. Totalmente, güey. Oigan, pues este cabrón era el hijo de unos religiosos llanistas, güey. Estaría muy bien un episodio del llanismo. No me voy a meter en este pedo porque nos vamos a ir a 20,000 leguas de aquí, pero prácticamente pues es la religión que practicaba nuestro querido Gandhi, que hablamos en el en vivo de él. Y bueno, pues tenía Violar niñas. Sí, odiar a los negros. Algo así. Su padre se dedicaba al comercio de telas. Y bueno, eran una familia. ¿A poco era judío? No, es cierto. Dale. Era uno de los el hijo menor de 11 hermanos. Y bueno, pues vivía en una pequeña aldea, ¿no? En un distrito que se llamaba Raisen y que estaba en el estado de Madhya Pradesh, en India. Bueno, pues su infancia realmente no fue muy, pues una infancia muy ad hoc a la India de esos tiempos, ¿no? Un país totalmente dividido, más que ahora, obviamente. Y donde tuvo varias, pues, situaciones de desgracia, ¿no? ¿En qué época estamos hablando? ¿1940 y qué? Estamos hablando, bueno, cuando él era niño era 1931 a 1900. Él nació en el 31, así que estaríamos hablando de los 40. Sí, O sea, justo cuando estaba la guerra civil de la India, ¿no? Cuando se separa Pakistán y así, ¿no? Claro, eso es a partir del 46, exactamente. Sí, así claro, que sí. Le tocó todo ese porque pedo la niñez, de así como el 31 al 50, pues sí le tocó todo ese desmadre. Sí, le tocó todo ese desmadre. Sí, bueno, él empieza a interesarse en todo lo que es todos los conocimientos de religiones hinduistas que había en ese momento, ¿no? Empieza como a meterse mucho en la hipnosis, se convierte en un antiteísta, empezó como a chocar, ¿no? Con las organizaciones del momento que se encontraban en conflicto, empezó a tomar posturas. Para 1951 él tenía ya 19 años de edad y comienza los estudios en la Universidad de Jabalpur, perdón. Él después va a ser maestro en esta universidad.
catedrático ahí muy polémico. Sí, rebelde. Sí, porque resulta que este güey como que le gustaba mucho entrar en debates y hablar públicamente, ¿no? Y es ahí donde se empieza a hacer famosillo entre la raza. Y entonces esto provoca que sea reconocido por algunas personas y empiece a haber un seguimiento, ¿no? Empiece raza a buscar. A sumar seguidores. A sumar seguidores, exactamente. Porque él como que se rebelaba de los postulados tradicionales religiosos, ¿no? Sí, y se apoyaba mucho en ser cínico. O sea, muy inteligente esa postura de yo voy a tomar todos estos postulados y voy a tomar todo lo que sea de filosofía y lo voy a combinar y lo voy a recombinar y voy a ser cínico al respecto. Y eso es como una manera nueva de contar todo esto, y eso fue lo que atrajo a muchísima gente. Que en realidad no era nuevo, ¿no? Perdón, pero algo que decía que traía a colación Juan José, estaba en un momento en el que había una revolución en la India. Entonces cualquier pensamiento revolucionario va a entrar en eso, ¿no? Incluso en lo religioso, que la India está tan pegada a la religión, a la vida social, además, ¿no? Sí. Y además sabía muy bien a qué religiones pegarle, ¿no? O sea, en sus discursos le pegaba al catolicismo, le pegaba al judaísmo, o sea, religiones que sabemos que no son preponderantes en India. Entonces, taoísmo, budismo, cristianismo y catolicismo eran sus peores enemigos. Y le pegaba mucho a Gandhi. O sea, le pegaba toda esta postura de ser pacífico y toda esta madre. Pues ese güey no compartía esas ideas, güey. Porque aparte justo en su teoría es que la violencia enfocada es buena. Esa era ¿En serio? Sí. No, de hecho hay una cosa fortísima que podemos tocar después sobre cuando se descubrieron los pedos de violencia, cómo lo justifica. Él en su teoría es que la violencia enfocada y bien puesta da resultados positivos. Wow. O sea, wow. Me llama la atención, más allá de que uno puede conocer muchas cosas luego, cómo todos los... No quiero ser despectivo, ¿no? Pero la gente que suele leer a Osho, a estas personas, lo vincula con la paz, con el New Age y con algo que no tiene nada que ver con todo lo que este sujeto hizo en su vida, ¿no? Él y sus seguidores. Justo ha deformado a ese pedo por lo bien enfocado que ha estado la literatura que se ha escogido. Es como la Biblia que claro. Han escogido los pasajes predilectos para dar este discurso de paz y amor, pero en realidad era un hombre bastante violento. Ok. Y también como que él adoptaba posturas religiosas de otros líderes o de otras figuras, pues que eran importantes en su país. Por ejemplo, decía que había llegado a la iluminación o a su espiritualidad más alta sentado en un árbol, o sea, como que un poco agarrándose del budismo, y de Humpty Dumpty. De Isaac Newton también hay algo ahí. Justo ahorita que lo acabas de decir, una de sus máximas era que todos tenemos la facultad de ser un Buda siempre y cuando lleguemos a la iluminación interior. Esa era como una de sus máximas. Me mama que la iluminación interior siempre cada uno de esos gurús decide cuándo le llegó y a la chingada. La iluminación interior significa cuánto varo traes, claro, y por qué no me lo estás dando. Claro, dame los Rolex y los Rolls Royce, ¿no? Sí. Un Rolls Royce al día. Sí. Invita a 5 amigos. 90 y tantos tenía ver. Ahora Ale, 365 fue el récord, fueron 365, uno para cada día. Y eso que se murió joven. No mames. Y eso que se murió muy joven. Como 50 y tantos, ¿no se murió? 58. Sí, ahora después 58. vamos a hablar de su muerte natural. Oye, dime. Pero Ale, ¿cómo sigue el generar sus seguidores? Porque yo sé que para cuando él se escapa a los Estados Unidos, él tenía una comunidad grande en la India. Sí, lo que pasa es que él empieza a hacer seguido. Bueno, primero, la primera vez que ese güey se encuentra con un podio y hablando en público fue en el encuentro anal de Sarva Dharma. Samelan. Ok. Puedo vincularme con eso. Yo amo los encuentros anales. ¿Todavía se realizan para saber? En mi casa sí. Yo no sé si en la tuya. Ahorita están muy de moda de ponerlos en el sol.
Se te quema. Porque ¿sabes qué? Esos güeyes, esa gente que dice, ay, voy a absorber energía del sol desde el ano. Estoy seguro que algún pasaje que malinterpretaron de este pendejo y de Bikram. Seguro, sin duda. Bueno, Bikram era experto dilatador. Hay que hacer un episodio de Bikram y podemos invitar a experto dilatador, güey. Sí. De cualquier estafador que quieran hablar, yo jalo durísimo. Bueno, entonces ¿quién es Osho? ¿El encuentro anal qué? El encuentro anal de Osho. Sarva Dharma Sammelan. Eso es importante llegar a este punto, güey, porque justo hablábamos de que le gustaba tirarle a otros credos, güey. Uh-huh. Entonces, en este encuentro, el nombre es la reunión de todos los credos. Y ese fue celebrado en Jabalpur, y entonces era organizado por la comunidad jainista, güey. O sea, justo la que le tiraba mierda, güey. Fue a tirarle a la religión de sus papás. Y este fue el problema al final de por qué hay algunos libros, bueno, estuve leyendo unos donde decían que son los que más como que lo apoyan, que decían que él tuvo un malestar en la espalda y por eso se tuvo que ir a Estados Unidos. Pero yo encontré otros textos en donde dicen, no, ni madres, este güey le pegó tanto a las creencias de India y se metió en tantos problemas, güey, de carácter sexual y de carácter de acoso, güey, que entonces las autoridades de India empezaron a señalarlo, güey, y le dijeron, ¿sabes qué, güey? Le sintió la presión, así de que me van a chingar en cualquier momento, y fue cuando él migra. Entonces está bien difícil porque en esa línea de investigación también que llevo semanas, porque aparte de verdad es un tema que me apasiona muchísimo. Me apasiona mucho por lo ambiguo que está todo. O sea, la ambigüedad de la información es dependiendo de quién venga, ¿no? Claro, entonces he leído un montón de cosas donde lo excusan, ¿no? Así como, es que lo perseguían por ser un revolucionario y pensaron que... Lo romantizan su pedo, ¿no? Ajá. Pero la realidad de las cosas es que era un abusador, era un manipulador y era una persona que era tan inteligente que sabía perfectamente cómo usar ese discurso de iluminado para hacer con la gente lo que se le daba la gana. Entonces, en ese justo rollo de que, es que se tuvo que ir porque tenía un tratamiento que le iba a hacer mejor en Estados Unidos. No, ya había abusado y violado y hecho cosas horribles. Ya le habían quitado la exención de impuestos, que le habían quitado el grado de religión a su religioso. Pedo. Ajá, sí, justo. Que ahí es donde empieza también la investigación sobre que traficaba divisas, ¿no? Se supone que él llevaba de contrabando dólares y oro de otros países a la India y de la India hacia otros lugares. No, y que aparte los líderes del culto abajo de él traficaban trata de blancas y aparte trata de blancas y de drogas. No mames. Entonces cuando se empezó a investigar ese pedo de la trata de blancas y drogas, él quedó exento. Pero después, muchos años después, en las investigaciones, se logró saber que, pues, no participaba directamente, pero tenían la bendición. Bueno, es que él era muy inteligente en eso. Brillante. Wild Country, en el documental maravilloso que les recomiendo, si tienen 8 horas libres, vayan a ver ese documental en Netflix, en el que se cuenta su breve paso por los Estados Unidos, porque es muy cortito, pero muy contundente. Uh-huh. Él en realidad no hacía nada, porque ni siquiera, de hecho no hablaba, dejó de hablar. Fue Ma Anand Sheela, una chica muy jovencita, que los padres le entregaron a los 16 años y que él manipuló de manera absoluta. Obviamente justo encontró a la horma de su zapato porque era nefasta, pero también tenía 16 años. Sí, pero era nefasta porque la hizo nefasta. Al final era una niña. Es este pedo como el clan Trevi Andrade, ¿no? Como que la neta la banda sí, o sea, pues sí, Gloria Trevi hizo un chingo de pendejadas, pero fue manipulada desde adolescente para hacerlas. O sea, es una víctima más de ese pedo. Y ella fue una víctima más de este pedo que cumplió tiempo en la cárcel porque era tan inteligente Osho que la manipuló a manera de que cuando lo traicionara, ella tuviera que cargar toda la culpa. Fue brillante. Pero bueno, aquí ella llevaba, para cerrar la idea,
cuando vos ves lo que ocurrió en Rajneeshpuram, en Oregón, todo lo llevaba Mahan Shila, él no hacía nada. Entonces, esto se puede trasladar seguramente a lo que hizo en la India, por más que se conozca menos. Pero claro, es que yo lo que encontré, güey, es que Sheila no siempre fue su segunda al mando o la persona que... Pero nos estamos adelantando un chingo, güey. Bueno, entonces dale. Ok, sigamos entonces. Sí, porque Sheila llega, es que no van a entender por qué llegó a Estados Unidos. Que Sheila llega a los 80, sí. Ajá, güey. Bueno, lo que pasa es profesor. Que... Sí, no pasa nada. Adelante, disculpe, doctor. Entonces ya estábamos en la reunión de los credos. Él quiere sus hoyos en orden. Pues es que no se va a entender cómo llegó allá, güey. Dale. Porque él empieza, después de que hace su debut con la raza, hablando al público, empieza a desarrollar una técnica de meditación, güey. La meditación dinámica, ¿no? Exacto, la meditación dinámica. Y esa meditación dinámica... Sí, esa meditación dinámica empieza a difundirla por todo India, güey. Él hasta que llega a Bombay y empieza ahí ya a hacer ya críticas directas al socialismo y a Gandhi y ya empieza a afectar pues a la generalidad de la población, porque eran las creencias de la mayoría, güey. Porque la máxima parte en esa época para él era estoy en contra de estas ideas de la pobreza, porque el ser iluminado es entender cómo funciona todo. Entonces yo me quiero ir habiendo vivido todo y teniendo todo. Y si todo lo puedo tener, entonces todo no está negado con mi iluminación. De hecho, por ser iluminado, puedo obtenerlo todo. Ah, huevo. Sí está. Ese güey es algo muy el pobre es pobre extremadamente manipulador, güey. Sí. Cabrón. Extremadamente. De hecho, yo creo que es una de las mentes más brillantes del siglo XX. O sea, ojete es de las mentes más brillantes del siglo XX. Puede ser que sí, güey. Y lo usó para el mal. O sea, es Lex Luthor. O sea, ese güey es Lex Luthor. Mal pedo. Porque esa mente tan privilegiada la usó solamente para su beneficio propio y está tristísimo. Porque, miren, no quiero como rascar más profundo, pero en mi teoría, y por eso es algo que me enoja, es que toda la educación que viene basada en credos religiosos tan duros que se enfrentan con una mente así de cabrona, es como la teoría de un objeto inamovible y un objeto imparable, que es como, ¿qué esperas que va a pasar? Y cuando pasó fue esta persona, porque esta persona es conocimiento invaluable sobre espiritualidad, si quieres, contra una mente científica tremenda. Y cuando colisionó, ese es el resultado. Esta persona, sí, esa es esta persona que supo aprovechar pedos de psiquiatría, psicología, de filosofía y retorcerlos para su beneficio propio, de tal manera que estamos en el 2022 y hay gente que cree que ese güey era un santo. Pero perdón, coincido, pero hay algo, y sin adelantarnos a lo que está contando Alejandro, hay un mérito enorme de él, pero también hay un mérito enorme de los que a partir de 1990, cuando él muere, en misteriosas circunstancias, y toman la herencia y se encargan de las publicaciones. El mérito más grande no es lo que eligieron mostrar, sino lo que eligieron ocultar. Claro, güey. Porque si no sale Wild Wild Country, y si no, nadie sabe, o en Occidente o en el conocimiento popular, no se sabe lo nefasto que era como ser humano, manipulador, abusador, todo lo que hizo, y solo queda como un autor de libros quizás livianitos, tipo como un Paulo Coelho indio, ponele. O sea, igual Paulo Coelho también seguro ya ha violado a alguien, ¿eh? O sea, sí, bueno. Presuntamente. Pero no, yo aquí lo confirmo, ¿eh? Por si acaso. Pero es impresionante lo que lograron ocultar. No sabemos nada de su vida en la India, sabemos un poquito de Estados Unidos,
Y después se murió. Y sabemos un chingo de versiones de su vida, güey. Claro. Es que está bien Eso cabrón. es lo que está bien cabrón, güey. Lo de las diferentes versiones, porque dependiendo de qué afinidad tuvieran este cabrón, es la versión que vas a obtener. Que no es la primera vez que pasa eso con un gurú de los que hemos hablado aquí. Claro. Güey. Hay un chingo de versiones así de contar, lo que hace bien difícil el estudio, güey. Para mí, este Osho es el puente entre de Bikram y Deepak Chopra. O sea, la madre, sí puede ser, güey. La neta sí es el puente, porque Deepak Chopra se apoya un montón en ciencia, que malinterpreta todo el tiempo, pero a propósito. Poniéndole cuántico a todo. Ajá, y este cabrón se quedó en ese medio donde no digo la ciencia, pero todo es un balance, porque aparte de este pedo de hay que tener un balance entre lo espiritual y la ciencia y el capitalismo y el cabrón. Sí. Y no negó nunca negó el capitalismo, nunca fue despréndete. Al contrario, claro, lo abrazaba, güey. Ya se burlaba de su mérito capitalista, ¿no? Se decía el gurú de los ricos, ¿no? Sí, no, el gurú de los lo tenía aquí. Ahorita me acuerdo, pero sí, pero es o sea, era tan inteligente que era cínico al respecto. Sí. Pero fíjate cómo lo fue moldeando, porque primero hablamos de la meditación esta que practicaba, ¿no? Y con eso convenció a mucha gente, pero después de un brinco del cual me parece que mucha gente que hoy abusa sexualmente de personas utilizando este tipo de pensamiento mágico o este tipo de ideas de específicamente este sector del país, que es de donde derivan muchas de las ondas de yoga y todo este pedo que hay ahora en América Latina, es como Ricardo Ponce, por decir uno, es cuando él empieza a llevar todo este tema de las charlas que da hacia el lado sexual. Y esto ocurre en 1968. Y de hecho es cuando se vuelve súper controversial como este pedo güey. Porque el pedo de la libertad sexual en un país bastante cerrado. Los líderes hindúes se pusieron loquísimos, güey. Ahora, fíjense cómo su ojo nunca estaba puesto en Oriente, estaba siempre puesto en Occidente, claro, que era su mercado. Porque en 1968, el Mayo francés, la primavera del amor en los Estados Unidos, o sea, su mirada no estaba puesta en Oriente. Él estaba buscando, y de hecho, cuando vos ves a sus seguidores en la India, muchos de los que iban a vivir con él a la India antes de que él se escape eran occidentales, no eran orientales. De hecho, la primera gente que lo empezó a apoyar financieramente era gente bastante prolífera en Occidente. Era griegos con varo, gente de Suecia e Inglaterra, que tenían propiedades y que tenían mucho dinero y que lo supo convencer para que les diera el dinero para hacer eso. Entonces está bien cabrón cómo les supo pegar por el pedo de la libertad sexual. Como no, aquí lo que sea, con todos, méteme el pito en la boca y así. Y además el trip que traía de la meditación, decía Bobby, la meditación dinámica, sí, pero todavía no llegaba a ese punto, güey. O sea, este cabrón estaba trabajando en ese momento, antes de esta plática, de esas charlas de sexo, estaba trabajando a la raza como que orientándola hacia su ideología, que estaba él mismo durante en ese camino, estaba trabajando y construyendo, güey. Cuando pasa lo del 68, que todavía lo invitan a pláticas más importantes, a una plática mundial, en donde vuelve a tocar el tema y vuelve a causar polémica. Y ya después pasamos al 70, donde él llega a Bombay. Y en Bombay es donde presenta por primera vez ya ya con nombre y todo, el método de la meditación dinámica, güey. Que ya estamos hablando del 71, 72, de 70. ¿no? Por ahí estás en el 70 cuando la presenta por primera vez, pero ya está a nada de brincar a Estados Unidos, güey. Porque justo en esa época del 71 es cuando abre el resort en Bombay, donde llegan miles y miles de europeos y gringos a absorber ese pedo. Está tan cabrón que eran 2 horas de sus pláticas y la primera hora era en hindú y la segunda hora era en inglés. Y era este pedo de la iluminación y en la entrega y la chingada. Y en toda esa pendejada, pues una pendejada. Si tú te sientes iluminado, probablemente te esté dando una embolia. O sea, la realidad.
en toda esa pendejada empezó a dar rasgos fascistas, mano. Sí. Oye, Empezó pero a decir, ¿qué será peor? ¿Llegar a un hotel y que te hable Osho o que te intenten vender un tiempo compartido? Osho, siempre. Peor, sí. O sea, es más, ¿podría yo llegar a... ¿Vieron Hostal? Sí. Sí. Ok. Eso es mejor que Osho. 1000 veces. Prefiero que me corten los huevos y me desangren a que me manipulen y me mantengan en un loop de estupidez continua. Porque aparte, te lo juro, esa madre cuando empezó con el pedo, empezó a meter sus pedos fascistas, donde empezó a compararse con Hitler. Y no solo a compararse, sino a justificar a Hitler y a decir que los judíos lo que estaban buscando era el dolor continuo y que buscaban a gente como Hitler porque tenían arrepentimiento y dolor de haber matado a Cristo. Wow. O sea que había entonces, algo de biodecodificación, o sea, tenía sí, porque decía él que cuando los judíos se desprendieran de la culpa de haber matado a Cristo, entonces el judaísmo iba a llegar a la iluminación completa. De hecho, había perdón, Vasco, había un tipo de, no sé cómo llamarlo, como un método, güey, del que tenía que ver con la algo, güey. O sea, era muy parecido a lo de la biodecodificación que habíamos estudiado. Obviamente no era esto, pero era algo Pero paralelismo, sí. Para allá iba, güey, ajá. Que pueden ser los fundamentos después de esa madre. ¿No? Ahora, es muy fuerte cuando avanzás y llegás a 1980, que es cuando él se va a los Estados Unidos. Él manda como un grupo de avanzada entre los que está esta chica de 17 años, a buscar territorios que encuentran el espacio privado más grande del estado de Oregon, miles y miles de hectáreas que él hace comprar. Él se va de su resort del que no había salido en años. O sea, él había estado años encerrado en un lugar del que no podía salir, probablemente por temor a la justicia. No sé, Juan José, si tenés más información sobre eso, pero él estuvo y de repente un día a la madrugada ven que llega una limusín y él se va y no vuelve más. Pero es que el pedo de, te digo, como era tan inteligente, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía perfectamente cuáles eran los límites de la ley que estaba pisando. Entonces, ya lo había experimentado en la India, como todo este pedo de hasta aquí llegué y me voy. Y entonces en Estados Unidos, cuando le empezaron a pisar los talones la ley, entonces empezó con este pedo de no voy a hablar. Sí. Porque voy a hacer silencio. Solo voy a hablar con la gente que está aquí alrededor mío. Y de repente, cuando le empezó a corretear la ley en Estados Unidos, dijo: bueno, ahora voy a ir a otro lado. La persecución, cuando empezó la persecución real, fue cuando empezaron con estas conspiraciones de paranoides de todo lo que le estaba pasando, que ya llegaremos ahí, pero eso alimentó un montón el asunto del mártir. Todo este pedo de la persecución, de lo que justamente lo que dices, alimentó cabrón el pedo del mártir, y por eso la gente lo tiene todavía como en esta idea de es que este es un líder espiritual. De hecho, he leído filósofos. Hoy que te mandé un mensaje en la tarde. Que estabas muy enojado. Güey, una de las cosas que me hizo enojar más fue leer un montón de filósofos que yo no sabía que lo admiraban y que yo tenía como cierto afín a sus teorías, y que de repente los leí y decía, ay, no, porque aparte en mi lado woke estaba como de, es que esto es la normalización de la violencia y la violación, y esto es el heteropatriarcado durísimo normalizando un güey violento solo porque usaba las palabras correctas en la codificación correcta, ¿no? Sí. Y estaba muy enojado por eso, porque era esta normalización de la violencia, no solo sexual, sino física y psicológica, ¿no? Cabrón, güey. O sea, y este pedo de decir, es que no porque este güey te haya ayudado a iluminarte con las palabras correctas que tú crees que son las palabras correctas, que pudiste haber llegado con terapia. Claro. No por eso vamos a justificar todo el imperio de drogas, de trata de blancas, de violencia,
de violencia, de manipulación de la ley, de violación de derechos, güey, no mames. Tráfico de personas, sí, no solo tráfico de personas para fines sexuales, sino tráfico de personas para manipular las elecciones. O sea, para poner un poco de contexto, ¿no? Cuando él se escapa a los Estados Unidos, él arma una nueva comunidad en Oregón. Esta nueva comunidad en Oregón se constituye en un terreno agrario en el cual la mayoría era un lugar poco apto para la actividad agraria. Era mucha piedra, mucho terreno irregular, y ellos milagrosamente, después se descubre que en realidad milagrosamente no era, sino que estaban traficando millones y millones de dólares de manera ilegal para ponerlo ahí, convierten en un vergel ese lugar seco y pretenden fundar una ciudad. Y los vecinos del lugar, los vecinos de Antelope y los vecinos de todo el condado de Waco ¿no? Se asustan. Y entonces lo que empieza a hacer esta gente de Rajneepuram, que era la ciudad que pretendían fundar, en la cual tenían su propia policía armada, tenían sus escuelas supuestamente públicas, pero en las que se daba la religión de Rajneesh, o sea, la religión de Bhagwan, de Osho. Hacen cosas como, para no hacerlo muy largo el cuento, llevar a cientos de miles de homeless a vivir ahí, a ese lugar, para que, aprovechando la legislación de Oregón te permitía, si vos llegabas al lugar y vivías 20 días, podías votar. Entonces van a buscar a lo largo de todos los Estados Unidos a homeless, a excombatientes que no tenían hogar. Autobuses. Y los llevan a vivir ahí para que voten, para modificar la legislación, para poder obtener el estatus de ciudad, para no ser expulsados de ese lugar en el que tenían esclavitud, en el que tenían probablemente producción de drogas, porque se encontraron laboratorios. Sí, producción de drogas, delitos sexuales, o sea, cosas impresionantes. Oye, y algo que es interesante de esto que estás diciendo, Perdón por Vasco. interrumpirte, Vasco. No, por favor. No, ya me voy. Buenas noches. Es que empezaron a apoderarse también de los pocos espacios comunes que tenía la sociedad que ya estaba ahí, güey. Entonces se empezaron a quejar de ellos, y una cosa que me llamó un chingo la atención fue que tenían un bar, güey. La raza que estaba ahí, y esos güeyes se apoderaron de eso, lo compraron, hicieron un templo. No, pero es que era chiquitito el pueblo, ¿no? ¿Cuántos habitantes el pueblo tenían? tenía 50 habitantes y ellos empiezan a comprar todos los terrenos porque eran muchos jubilados, mucha gente así, y ellos hasta le cambian el nombre al pueblo. Sí, de estos pueblos gringos donde son 2 cuadras. Sí, claro. La violencia psicológica hacia los que estaban ahí está cabroncísima, güey. Ahora, y eso se los voy a poner, porque justo cuando estaba leyendo, no puedo dejar de pensar como en todos los matices, ¿no? Yo lo estaba leyendo y justo la narrativa, otra vez, este es mi lado woke, la narrativa del pedo es como, y hicieron esto. ¿Qué tan exagerado también hasta cierto nivel, ¿no? En la narrativa de la banda Blanca Middle America que estaba viendo ahí, ¡ay! Este culto sexual. Y sí, latinaron, sí era un culto sexual, pero lo estaban poniendo como, o sea, no sé. ¿Sabes qué pienso yo cuando lo veía? Yo pienso lo siguiente: tenían razón, pero ellos no llegaron a esa conclusión por los motivos adecuados. A ellos le molestó, eran Middle Americans a los que les molestó que eran indios oscuritos y habían comprado un terreno grande, y dio la casualidad de que tenían razón. Estoy en paz completamente con esa explicación, porque mientras voy leyendo y voy descubriendo, voy diciendo, pero cuánto de esta información está sesgada por el pinche racismo horrible. El racismo, de hecho, uno de los inversores, porque te cuentan la historia
el pueblo de antes, los 45 jubilados. Eso es todo mentira. El que hizo toda la inversión era el fundador de Nike. El que inventó las zapatillas Nike, que no es Nike es el que puso la plata, pero el inventor de las zapatillas Nike, del calzado Nike, vivía en el condado ese y es el que puso toda la plata, todo el dinero para formar la organización que empezó a perseguirlos. Y los empezó a perseguir porque les molestaba que en un lugar cristiano y blanco hubiera morenos vestidos de naranja. Ya básicamente era el Sonora Grill, ¿no? O sea, dio la casualidad de que tenían razón. Eran malos contra malos. Para mí es una historia de malos contra malos. Es como hay un grupo de Facebook que se llama Fachos llegando a las conclusiones correctas por razones equivocadas. Es esto, güey. Es esto. Búscalo, está muy bueno, güey. Es el que dice ¿cómo decía? Un hombre trans nunca va a ser mujer. Ese güey es el que dice, el derecho a adoptar es de los niños, no de las personas LGBT. Sí, ajá. Me maman esas conclusiones. Pero justo es que yo creo que Malos contra Malos debería ser la biografía del mundo cuando uno está porque eso es todo en la humanidad. No lo digas por Stalin ganando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando era socio de Hitler. A la banda de repente se le olvida. El otro día leí una madre que decía, a la banda se le olvidan las atrocidades de un país siempre y cuando ese país tenga algo positivo que darte ahora, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a la banda se le olvida que Italia también fue fascista y nazi. ¿Por qué? Porque la comida italiana es bien verga. Bueno, a la banda se le olvida que China tiene campos de concentración para las minorías porque los iPods son baratos, ¿no? A la banda se le olvida que en la frontera de México y Estados Unidos hay niños que no han regresado con sus padres. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Y vienen a Disney, esos caretas. Porque qué barato es Ross. Sí. No voy a mostrar lo que compré en Ross. Y así podemos seguirle, güey. A ver, el tema de lo que ocurre con Hoyo en los Estados Unidos es lo que decía Juan José. Él deja de hablar. Entonces, la culpa de todo parece ser de otros. Pero aparece un fiscal. De nuevo, malos contra malos. Era el fiscal general designado por Ronald Reagan, un tipo que hizo muchos desbarajustes, pero justo en esto tuvo razón. El tipo se pone a investigar y encuentra que habían cometido el peor fraude de migraciones de la historia de los Estados Unidos. Generaban matrimonios falsos entre seguidores del Rajneesh norteamericanos inmigrantes, los casaban, obtenían la residencia y luego volvían a la vida polígama. Y entonces el fiscal, muy inteligentemente, utiliza las propias enseñanzas de Bhagwan, de Osho, en contra del matrimonio, porque ¿qué pasaba? Ellos descubren que Bhagwan estaba en contra del matrimonio, pero un montón de la gente que estaba ahí se casaba. No se sabía por qué se casaban si no creían en el matrimonio. Y entonces descubren que era un fraude migratorio, el más grande de la historia de los Estados Unidos. Descubren además cómo habían obtenido el carácter para obtener la policía, con lo cual tenían armas, cómo tenían una policía que no respondía al Estado sino a una religión. Entonces empiezan a investigar la cuestión de la no separación entre iglesia y Estado. Es impresionante todo lo que le empiezan a encontrar mientras el tipo no hablaba. Él no había hecho nada, no firmaba las propiedades, todo lo hacía una representante. Era increíblemente inteligente, güey. No, porque de hecho las propiedades estaban a nombre de un empresario gringo que había conocido en la India y que él fue el que firmó todos los papeles. ¿Quién era el productor de El Padrino? No. Al Rudy, no, ¿cómo te atreves? Sí, porque no, Rudy era seguidor de Rajneesh. Yo lo sé, pero ¿cómo te atreves a recordármelo? No, fue alguien más. Fue alguien que tenía como raíces griegas, algo así. No me acuerdo perfecto el nombre. El que compra el rancho y todo eso, y el que de los 64 es Mark Harry Silverman, ¿no? Sí, ese. Sí, ese es el que consigue el rancho y lo compra. Y supongo que es el que ha de haber hecho todas las transacciones, güey.
Pero aparte las cosas que firmaban ya para como arreglar las cosas del fisco eran con esta mujer, esta niña que lo siguió. Qué horror, güey. Todo eso, güey. ¿Sabes qué es lo más impactante del Wild Wild Country? Las entrevistas de ella. Sí, son maravillosas. Es una psicópata, güey. Está lo que está, o sea, pero, y ahora esta es la duda que tengo yo. Eso ahí está en la cabeza, pero bien alimentado es esta persona. O sea, qué bien escogida estuvo desde niña para volverla esta cosa horrible en la que no sabe distinguir entre bien y el mal. Pero es que hasta hubo un proceso, güey, en donde Osho tenía antes otra secretaria que era cuenta la segunda al mando. Y esto era cuando estaban en la India todavía. La India. Entonces primero mandó a esta chava, a la primera, a India a buscar otro lugar para su comuna, su ashram. Y cuando esto es según la historia de que la sí segunda, la mueven, ¿no, güey? de Sheila. Sí. Y entonces ella dice que Bhagwan la llamó y le dijo, ¿sabes qué? Esta chava, ¿qué opinas? Creo que no puede. Y entonces se ve que ahí ella ya había manipulado, que ya había hecho jalado de los hilos y entonces toma el lugar. Entonces yo creo que eso es como grooming, ¿no? Así para... Cabrón, güey. Porque aparte, o sea, sí, o sea, es ver la que es más inteligente que, te digo, el culto Trevi Andrade, porque esto fue circunstancial, completamente circunstancial. En este fue un trabajo de esta niña tiene estas características psicológicas y psiquiátricas que puedo usar a mi favor. Y cuando se logró deslindar, aún así, no puede dejar de comportarse así. Si tú ves las entrevistas y o sea, está hablando de cosas horribles en las que ella participó y no hay una emoción. No hay, o sea, no siente repetimiento ni emoción. Es bastante perturbador. Sí, es una máquina, La frase que mejor lo puede describir, esto es al inicio de Wild Wild Country, para no spoilerles, esto es muy al inicio, que ella dice, es que me han acusado de un montón de cosas, pero todas las acusaciones son de intento de. Y yo normalmente cuando intento hacer algo, lo logro. ¡A la verga, güey! Sí, güey. Sí. Eso dice, güey. Bueno, para contar un par de cosas que logró, por ejemplo, tenían un laboratorio en el que desarrollaban salmonela de manera industrial y envenenaron... Eso estuvo bien, cabrón. Eso era el bioterrorismo, ¿no? Que envenenaron a todo el pueblo para que no puedan ir a votar. Ese fue el registrado. Es la primera vez que hubo bioterrorismo. Creo que es el ataque de bioterrorista más grande, ¿no? De Estados Unidos. El único que ha pasado dentro de Estados Unidos. Sí, lo desarrollaron de manera que, por ejemplo, el municipio había contratado a un encargado de agrimensura, de toponomía, para controlar el lugar. Porque como se iba a constituir como una ciudad, lo tenían que controlar. Entonces el condado contrata a esta persona. Y esta persona dice, yo veía los espacios, los edificios, e empecé a insistir con que quería entrar a uno. Y me dijeron que no podía entrar a ese, que estaba cerrado. Y dice, no sé qué hubiera pasado si yo seguía insistiendo, porque ahí tenían el laboratorio para desarrollar salmonela. El tipo da a entender que probablemente lo hubieran matado. Seguro, ¿y para sí. qué desarrollaron la salmonela? Para... Cuando se iba a votar en el condado para quitarle el estatus de ciudad, envenenan a la población para que no pueda votar. Los bares de ensalada, ¿no? De esos donde tú te sirves la ensalada que tú quieres, ahí. Sí. Hay un registro tanto de testimonios y de audio donde ella, su voz propia dice, es que hay gente que tiene que morir para el bien común. Sí. Entonces, hay muertes que tenemos que hacer para poder crecer. Esa es como parte de la filosofía que ella marcaba. Sí. Madres, güey. Es tremendo, es tremendo. Ahora, qué puto asco. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque creo que estamos cerquita del tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Osho después? Porque de repente yo te puedo contar eso. Osho sí. se va, lo expulsan de los Estados Unidos porque en el 85, sí. se descubre que había falsificado la documentación para su residencia.
se lo acusa de toda esta entramado de falsificaciones migratorias y él se va de los Estados Unidos. ¿Y dónde está ahora el querido? Porque Hoyo es pues un filósofo, un pensador. ¿Dónde está? 6 feet under. O sea, lo que, lo que le pasó es que en el 86 se regresa a la India después de que varios países le negaron la entrada. Regresó al ashram donde empezó todo. ¿Cómo se dice? Pune, no sé cómo verga se dice ese lugar. Cochinero. Sí, a ese lugar. Y güey, ese lugar lo dejó abandonado. O sea, desde que se fue, nunca dijo, oigan, me voy para allá. O sea, los que se enteraron que se fue. Corten el pasto, no sean así, ¿no? O sea, se enteraron por las noticias. Y entonces ahí él muere en circunstancias dudosas a los 58 años en 1990. Y lo que pasó es, después de la muerte, es que varias personas de sus más allegados que estaban en ese ashram tomaron las riendas del negocio hasta que un señor que se llama Yogesh Thakkar inició un proceso legal en contra del testamento, reclamando que el testamento es falso. Para esto, el testamento no salió hasta 2013 y salió una copia, no salió el original. Claro güey lo que reclama es que más o menos 1 millón, 1,000 millones de rupias, que son como 12.5 millones de dólares, se movieron de la fundación hacia Osho Multimedia and Resorts, bla, bla, Ahora, bla. hay un tema con eso, porque yo leí la acusación y dicen como que la cosa fue así. A la 1:00 p.m. del 19 de enero de 1990... Estás hablando del testimonio del doctor, ¿no? Claro, Gokani. El doctor Gokul Gokani ya dice que lo llaman para decirle Osho está muerto, básicamente. O sea, le quedan horas de vida y que lo reciben los seguidores y lo abrazan, le dicen no hay nada para hacer. Y él dice, ¿por qué no me llamaron antes? ¿Por qué no llamaron a alguien antes? ¿Qué pasó? Bueno, Osho se muere. Inmediatamente que se muere, lo toman estos seguidores y empiezan a explotar la maquinita de hacer dinero. Ajá. Borran todos sus pecados y dejan solamente sus libros con frases hechas Pero te estás saltando las partes más sospechosas de la muerte, güey. O sea, a ver, es que es el catolicismo all over again. O sea, o sea, lo más sospechoso, este doctor Gokani en su testimonio dice que cuando le llaman, él pregunta si alguien está enfermo de gravedad o si está herido y necesita que vayan de emergencia y no le dicen nada. Y luego él dice que en el mismo ashram habían varios doctores y no le hablaron a ninguno. Sí. No mames, güey. Luego las dos personas que se llaman Amrito y Kayesh estaban esperando a que Osho muriera. Cuando él pregunta la causa de muerte, le dijeron, pues tú ponle que fue algo del corazón para que ya no investiguen más. A los seguidores se les prohibió hablar de la muerte de Osho. Lo cremaron, se calcula más o menos en menos de 2 horas desde que murió. ¡Hola, güey! Yo estaba vivo, güey. Y luego, güey, en este proceso legal que inició el güey que les dije, ya revisaron varias personas, varios expertos en firmas y dicen que la firma es fotocopiada de otro documento y que coinciden perfectamente, que siempre la firma tiene variaciones, pero que esta es una firma fotocopiada. Entonces la Corte Suprema de Bombay ordenó que se proporcione el documento original y pues estas personas, hasta donde yo sé, no lo han... Era el sello. Ahora también hay una cosa ahí de paranoide en la que cuando lo tuvieron encerrado, dependiendo de la fuente, es como lo agarraron sin tener una orden. Y entonces lo encerraron y cuando lo tenían encerrado le dieron metales pesados en el cuerpo para debilitarlo, para que pudiera hablar. Pero obviamente pues el FBI dijo que no. Claro. Y después dijo que eso muchos años después le había causado parálisis en la mitad del cuerpo y entonces que esto lo volvió adicto al óxido nitroso y antidepresivos. Pero él ya era adicto a los antidepresivos. En los Estados Unidos él se había vuelto adicto a los calmantes. Sí, pero dijo que había sido por cómo lo trataron los gringos cuando lo agarraron. Okay. Entonces que
que le habían deshabilitado la mitad del cuerpo, entonces que por eso era adicto al óxido nitroso y a ese pedo, y que eso fue lo que derivó a que cuando lo iba de país en país y lo agarraban, que cada vez que lo agarraban le inyectaban metales pesados y por eso, por supuesto, cuando murió de que una conspiración enorme, ¿no? Claro. Eso es lo que defienden. Güey, el episodio es una bomba de información, güey. Escúchenlo otra vez, amigos, porque seguro. Échenle 2 oídas. Y tengo muchas más cosas que podríamos escuchar otro día. O sea, Contá, vos contanos, nosotros te escuchamos. ¿Qué más hay? No sé, es que, ¿saben qué pasa? Que yo creo que para concluir me gustaría dejarles un pensamiento, amigos. A ver. Dejen de creer pendejadas a la verga. O sea, es que la información está ahí, carajo. O sea, es tan fácil no creer en tonterías. Es bien fácil no creer en tonterías. Es nomás, ahí está la información. Ahí está. Pinche Wikipedia, la verga. Ahí está. Dejen de creer en pendejadas. No, la iluminación no es otra cosa más que con... Y esto puede ser controversial, pero ahí les va. La iluminación no es nada más que justificar la horrible persona que eres con espiritualidad. Sí, o sea, estoy de acuerdo. El hacerte sentir y decir, es que yo cuando me metí de DMT la primera vez, entendí un montón de cosas y sí, siendo una persona de la verga que trata mal a la gente y que se cree superior a los demás, pero como estás iluminado, entonces... Según tú tienes otra percepción, chinga tu madre, deja de ser ojete, güey. No hay filosofía barata que compense la empatía. Uf. La empatía es la empatía. Empatizar con la gente es entender y ponerte en los zapatos de las otras personas solamente para tratar de ponerte la capacidad de que esa persona no ha vivido las mismas experiencias que tú. Eso es empatía. Fuera de eso, cualquier cosa de es que fui un temazcal y la verga, eres un pendejo, güey, que lo único que está justificando es su drogadicción con falsa empatía. Y estos pendejos como Bikram han normalizado y monetizado y abusado de que tú te sientas vacío. La próxima vez que nos veamos tú y yo, güey, yo voy a traer una playera negra que diga: no hay filosofía barata que compense la empatía. Por favor. Sí, me encanta. Manden a hacer sus playeras, por favor. No merch de hereje, pero te reconocemos el tipo. No te vamos a pagar nada, pero te reconocemos. No, denme una playera. Me vale verga si no me pagan. Denme una playera, sí. Yo creo que además todo eso suscribo perfectamente y 100%, pero además está el hecho de conozcan un poco más a quien están siguiendo. Porque si bien, por supuesto que hay que separar el arte del artista y todo esto, pero cuando alguien te está diciendo cómo te tenés que comportar moralmente, tenés que saber de dónde surge y por qué hace lo que hace. Uh-huh. Y cuando es una persona que para llegar a ese fin, y mientras decía todo eso, envenenó personas, abusó, engañó, estafó, hizo fraude, robó, hizo fraude en diversos lugares, manipuló y todo lo que hizo Hoyo, entonces pone en duda lo que te está diciendo. Siempre. No, y ni siquiera, siempre pone en duda cualquier cosa que te quieran vender como conocimiento. Totalmente. Porque esa es la base del conocimiento. Sí. Esa es la base del entendimiento. Siempre pone en duda lo que se te muestra como una verdad absoluta. Sí. Querido Corsario. Híjole, no quiero reventar el speech que se aventó mi querido Covarrubias. Es que es lo mismo de siempre, cabrón. O sea, la misma mamada que ya siento como si fuera una pinche... un disco descompuesto así repitiendo las mismas mamadas, güey. Es la gente que sigue este tipo de cosas generalmente es la que migra de una creencia religiosa a otra, la que siente que realmente superó, encontró la estupidez que era su creencia, pero va y se mete a otra, güey, porque finalmente no entendió, no
llevó a cabo un estudio crítico de por qué carajos estaba creyendo en eso, sino que simplemente mudó, emigró y ya. Entonces, eso es lo que debemos de buscar, no caer cuando hablamos de que que había bajado el número de católicos en México. Sí bajó, pero aumentó el de protestantes o aumentó el de religiones New Age. Sí. O sea, no mames, o aumentó la gente que vive en Tulum y dices, no mames, cabrón, esa es la misma mamada, los Tuluminatis. Sí, son peores. A ver, este tipo es bestseller, ¿eh? No nos olvidemos de que no estamos hablando, claro, no es una anécdota, ¿eh? Osho es bestseller. Pero si Deepak Chopra es bestseller y así lo puedes decir, güey. O sea, justo con el Vasco lo hablamos en el cine alcohol, de que pues sí, hay menos católicos, pero hay más gente que cree en el horóscopo. Entonces, claro. Y por lo menos el catolicismo tiene unas bases morales. Sí, güey. ¿Sabes qué, güey? A mí no los católicos, el catolicismo. El catolicismo, sí. A mí lo que, güey, me impresiona muy cabrón es que lo de la meditación dinámica y todas las prácticas que se tenían en tanto en el ashram de la India como el de Oregon, güey, tachan todo lo de las casillas de una secta. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 40 años? Y las organizaciones que siguen haciendo esas mamadas son igualitas, güey. Y creo que en especial las que están ahorita como con mayor auge, como Ricardo Ponce. Güey, Ricardo Ponce es Osho 2, pero más pendejo. Cabrón, pero sin ser tan inteligente, sí. Ajá. Y güey, es esa fórmula de si las ideas orientales son más novedosas de acá en América, entonces los gurús las aprovechan y güey, la gente cae y está bien preocupante eso. Sí. Y eso tiene 40 años que se hizo y sigue pegando. No mames. Pero también hay otro problema, Bob, y creo que es culpa del catolicismo y culpa de un montón de cosas. Las religiones preponderantes, ¿no? Pero hay un vacío en un grueso de la población, hay un vacío de autoanálisis, de terapia, de pensamiento, de conocimiento filosófico, cuando hay cientos de años de filósofos que profundamente han estudiado la naturaleza humana. Hay un vacío tan grande que cuando leen a estos impostores les parece profundo. Y no es culpa de estas personas, es culpa de ese vacío. Hay tanta carencia por la superficialidad de ideas que se manejan, muchas de las cuales son del catolicismo, que cuando se descubre a estos chantas, a estos estafadores como Osho, que te dicen 4 ideas regurgitadas, parece profundo. Y parece profundo porque no hay contraste. Entonces, lean a los clásicos, si pueden, si tienen el privilegio, intenten buscar, porque realmente hay introspección sobre la humanidad y no son estos tipos. Y quisiera como decir una cosa más sobre eso. Puede sonar que como con este conocimiento podríamos sonar como moralmente superiores. Spoiler alert. Pero la realidad es que la humildad viene del conocimiento puro y el reconocer que es frágil es básico. Totalmente. Claro, güey. Claro. Totalmente. Sí. Mientras más se lee, menos se sabe. Y lo que pasa muchas veces es que cuando se lee estos tipos se cree que uno llegó a una profundidad cuando realmente es muy, muy superfluo. Pero bueno. Ya decía Christopher Hitchens, ¿no? En uno de sus grandes libros de El Dios no es bueno. Había una parte en el libro que decía son los grandes escritores como Dostoyevsky, como George Eliot, como Shakespeare, como los que atacan los dilemas morales de manera correcta y no las sagradas escrituras. O sea, totalmente. Es muy claro y en verdad que, como dijiste, si tienen el privilegio de leer ese tipo de autores, puta. La verdadera iluminación, perdón, me voy a poner filosófico. Por favor, adelante. La verdadera iluminación, en mi parecer, esto no es una verdad, esto es solo algo que pienso. La verdadera iluminación no viene de lo moral, viene de lo ético. Y la ética es lo único que nos va a hacer empatizar con el otro ser humano.
Coincido. Coincido. Y lo que decía Ale, muchas veces nos escriben y nos dicen, ¿qué libro me puede servir para poder conocer más? Y la realidad es que cuando crees que un libro o que un autor te están engañando, en general, uno solo va a llegar a construir esa ética, construir ese conocimiento a partir de buscar muchas fuentes. Si vos pensás que un tipo te va a decir lo que es la verdad, te va a estar engañando porque es su análisis, en general deshonesto sesgado para escribir estos libros y sesgado, y si vos estás consumiendo el análisis de otro, en realidad no estás llegando a nada. Entonces no sirve. Justo hablaba con un amigo en vacaciones. ¿Vos tenés amigos? Dom, sí. A Dom le mando un saludo a Dom si nos está escuchando. Nos dijo Covarrubias que sí es amigo de Durán al principio de este contenido. Me decía me dio a comer un día. Me decía ese güey que qué libros me gustaban, que como que él le recomendaba. Y yo le decía, güey, el que leas, vale pito quien sea, el que leas, lee justo el que dice lo contrario a ese güey. Y luego lo que dice lo contrario a ese güey. Y así vete, güey. Y así vas chocando ideas y vas creándote un criterio, güey. Porque pues, a veces... Esa es la palabra más importante, criterio. Sí, totalmente. Pues bueno, muy bien. Creo que pasamos de la hora, güey. Creo que con eso podemos cerrar. ¿Por qué no nos cuentas, querido Covarrubias, dónde puede ver uno al fenómeno que es Juan José Covarrubias? Tomaré como un insulto la palabra fenómeno. Bueno, al espectáculo. Al deterioro de ser humano que soy. Cine y Alcohol, todos los martes al mediodía está Cine y Alcohol, donde me pueden ver en la versión más básica de mi ser. Con la nuca preferida de México, que mira, con la nuca más famosa del internet. En el canal de Chavos Banda, por favor. Sí, en el canal de Chavos Banda, ahí pueden ver al mediodía todos los martes Sin Alcohol con Chava, la nuca más proliferante del internet, y a mí hablando de cine y de televisión y pasándola chingón, tomando horrible. Y en mis redes sociales, Juan Joseco en Instagram, ahí pueden ver cuando tengo show, que toda mi comedia es justo esto, estar muy enojado con la vida y estarme burlando de lo horrible que es existir. Yo les recomiendo que lo sigan en Twitter, es un caos muy divertido. Bueno, no sé. Los hot takes están a la orden del día y se pone bueno. En Twitter soy un agente del caos. Y me mama ser ese agente de caos. Mi terapeuta me dijo que le bajara un poco estos meses porque sí estuve malito psicológicamente eso, pero en Twitter estoy con Josec y si me quieren ver gritar todas esas cosas, pues ahí en mis redes sociales pueden ver de mis siguientes shows. En septiembre, esto sale en agosto, en septiembre. Sí, el 14 de agosto. Sí. Ok, el 3 de septiembre es mi show, es el demo, es la prueba ya para buscar grabarlo ya para que sea un especial. Entonces el 3 de septiembre hago el demo de ese show donde estoy 1 hora y media más o menos arriba del escenario hablando de que me quiero suicidar y se la van a pasar increíble. Muy bien. No termina suicidándose, no porque tiene que seguir. Spoilers. Sí. Bueno, en el todavía no. ¿Qué Comedy tal Lane, no? Mucho show. Comedy Lane, @Comedy Lane MX, que es la agencia que me lleva, que son una chingonería y lo tienen clarísimo. Hay todos los jueves shows en Círculo 99, que es de Comedy Lane, $100 y pueden toparse a todos los comediantes de este país. Carlos el otro día. Carlitos se subió y fue una gozada. Estuvimos tomando ahí el camerino y fue divertidísimo pasar tiempo otra vez en este pedo de quién sabe qué va a pasar con público que no sabe qué va a estar. Entonces está buenísimo. Buenísimo. ¿Y nosotros qué novedades tenemos? Nosotros el 11 de noviembre vamos a hacer un show en vivo para los suscriptores de Podimo que se tienen que suscribir a nuestra temporada exclusiva con el link que está acá en la descripción. Tienen 45 días gratis, pero si se quedan a partir del 46, participan para tener entradas para nuestro show en vivo. Sí, y además vamos a hacer otro show nosotros, así que estén atentos a esas novedades, eso todavía no lo decimos.
¿Qué más tenemos? Bueno, la temporada de Podimo está espectacular. Está muy buena. Ya van 5 episodios de los 6 que van a salir hasta agosto. En octubre vamos a sacar un 7º episodio. En noviembre va a estar el show en vivo. Y nada, estamos a full con Sonoro, en audio, en video. Tenemos episodios en vivo los días jueves con Caro Hernández Solís. Y volvimos con todo, muchachos, en nuestro canal, producidos por Herejes el Podcast, con la participación de Chavos Banda, con Sonoro por detrás. Somos un conglomerado. Esto es un conglomerado de gente para que salga Herejes el Podcast. Queremos un imperio similar al de Osho. Ya lo vi. Sí. Bueno, pues en redes sociales estamos en todos lados como Herejes el Podcast. Aquí el señor jugoso de la playera de Ghostbusters es corsario.hereje. El otro señor que hace averiados, también vayan a escuchar. El señor que está ahí arriesgándose con Gizmo porque ya es de noche, no le vayas a dar de comer, no lo vayas a mojar, por favor. Es vasco.hereje. No. No hagas eso, no hagas eso. Yo soy Bobby.hereje. No sabía esa regla. Es mía. Okay. Y bueno, eso es todo por hoy. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Adiós. Vámonos. El podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Llevo 20 días comiendo la porquería que comen en Estados Unidos. Mis encuentros anales son muy feos. Quiero que sepan, no son agradables. Sí. Ay, qué horrible. Ya no lo tiene Rosita. No. Bueno, entonces, Ale, ¿Cómo sabías que lo tenía Rosita? Porque nos sigue el culo cada que vamos a empezar a grabar, claro, güey. ahora no lo hice por respeto a vos, pero yo antes de grabar muestro el culo. Sí. Me parece una falta de respeto no habértelo visto. Pero ahora, bueno. No. ¿Por qué es así, güey? Yo no quiero ver. Oye, fuera de cualquier cosa, tienes unas nalgas muy bonitas. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ellas. Qué bueno, porque sí están padres. Sí.